Muy buenos días y buen comienzo de semana. Tenemos la oportunidad de hacer el informe del periódico Comunidades Plus de una manera diferente, dado los acontecimientos que nos tocó vivir en este último tiempo. Buen día, Natalio, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Iván? Buen día a todos. Un placer poder hacer este informe en conjunto. Y lo primero que te quiero preguntar, por supuesto, es ¿por qué se llegó a esta situación? ¿Por qué hubo un enfrentamiento entre Israel y el yihad islámico? La respuesta más sencilla y más directa, Ilan, debería ser porque existe la yihad islámica. Es decir, al existir una organización terrorista de esta envergadura, apañada por Irán, que es la punta de lanza de Irán en la Franja de Gaza, se llega a esta situación. La yihad islámica no nació hoy, no nació ayer, nació ya hace muchos años, más de 30 años tiene de vigencia, pero no es la organización terrorista principal de la Franja de Gaza. Ahora vamos más cerca en el tiempo, porque la respuesta mía fue una respuesta muy elusiva, si se quiere. Esto nació en el hecho que en el marco de los operativos que Israel viene desempeñando y desarrollando desde que fueron la serie de atentados terribles que dejaron 19 muertos, Israel capturó en el transcurso de esta semana a uno de los más importantes líderes de la yihad islámica en Judea y Samaria, que estaba en la planificación de uno de los atentados más letales que se iban a llevar a cabo dentro de Shem, donde se conoce la tumba de Yosef, que es un lugar de peregrinación. Ese atentado fue neutralizado, pero la respuesta de la yihad islámica fue amenazar a Israel al detener a este terrorista, en el sentido que la yihad iba a tomar acciones vengativas si Israel no liberaba al terrorista. El gobierno actual tiene una política de tolerancia cero hacia el terrorismo y por lo tanto empezó a preparar a su población para una eventual escalada. Por eso durante 3 días, martes, miércoles, jueves de la semana pasada, estuvieron cerrados toda la zona al acceso de Gaza, bajo la indignación de la gente, que no entendió muy bien el porqué, pero ahora nos queda claro básicamente cuál era el porqué. Israel estaba planificando una operación que por primera vez en mucho tiempo fue una operación preventiva, no fue una operación punitiva, sino que Israel se anticipó a los hechos y golpeó primero, lo cual generó una situación de desánimo bastante importante y de sorpresa en la yihad. Algo, Natalio, de lo que no hiciste referencia y que me gustaría acotar, tienen que ver dos puntos centrales. Lo primero es que esto no comenzó en Gaza, sino que comenzó, como vos dijiste, en Judea y Samaria, en Cisjordania, ¿sí? Del otro lado de Gaza, y sí culminó en Gaza. Desde las 11:30 hora israelí, 5:30 de la tarde hora argentina, que existe un cese al fuego, pero hay algo que no hiciste mención y es a quien está gobernando la Franja de Gaza, que es ni más ni menos que Hamas, otra organización terrorista que está enfrentada con el yihad islámico. ¿Qué rol tuvo en todo esto, Natalio, Hamas? Irán, uno de los éxitos más importantes de esta operación es la no participación del Hamas islámico. Evidentemente hubo algún tipo de negociación tácita entre Israel y el Hamas para no participar. La pregunta es por qué el Hamas no participó, si recordamos que hace un año atrás, un poco más, en el operativo Rompiendo Olas, el Hamas tuvo un rol muy destacado y de hecho es la organización, como vos dijiste, más importante en poder de fuego, en estructura, en apoyo que recibe de la población de la Franja de Gaza. En general, el Hamas es la punta de lanza también en la zona. Pero el Hamas decidió no participar. Entendió el mensaje tácito de Israel que en esta oportunidad la cuestión no era con el Hamas, era específicamente con la yihad islámica. Y esto le quedó muy claro. Ahora, jamás no le convenía participar, porque la Franja de Gaza ya está pasando de por sí una situación crítica. Todavía desde el año pasado no se ha logrado reconstruir parte de lo que Israel destruyó. Y un nuevo conflicto, una nueva guerra extendida, donde el Hamas iba a llevar el peso de la batalla contra Israel nuevamente, no era lo que el Hamas quería. Para eso hay que entender una diferencia muy importante entre el Hamas y la yihad. Primero, una coincidencia. Ambas organizaciones, palestinas ambas, buscan la destrucción del Estado de Israel. Sobre esto hay una coincidencia plena, inclusive hasta en la metodología, si se quiere también, y la creación de un Estado palestino islámico en lugar del Estado de Israel. Hasta ahí la coincidencia. Después terminan ciertas coincidencias, porque el Hamas siente que la yihad puede disputarle parte del poder integral que el Hamas quiere tener en la Franja de Gaza. Entonces el Hamas olímpicamente
no tuvo ninguna participación en este escenario y dejó que Israel haga el trabajo sucio, por así decirlo, entre comillas, que el Hamas tenía que hacer. Ahora, en los próximos días, seguramente vamos a ver algunos arrestos o algunos, permitidme el nombre, fusilamientos de parte del miembro de la yihad por haber escalado contra Israel, ya que hay dolor en la franja de Gaza entre la población civil por la cantidad de muertos que hubo, tanto terroristas como inocentes también, ante una situación que no justificaba una actitud así frente a Israel. La diferencia central también que acompaña a la yihad, y con esto te doy pie a lo que me quieras preguntar, es el hecho que la yihad no tiene en su agenda primigenia la causa palestina, sino tiene la causa iraní. Ser punta de lanza, como lo dije antes, para los intereses de Irán en la región. Antepone eso a la cuestión palestina. Antes de pasar a preguntarte cuáles fueron los resultados, ¿sí? de esta escalada que dejó entre Israel y la yihad palestina, me gustaría, Natalio, si puedes hacer una aclaración, porque por lo menos, dependiendo de la fuente, hubo más de 500 cohetes que se lanzaron desde la Franja de Gaza a Israel. Siento que más de un centenar han caído en propio suelo gazatí, dañando la propia población palestina. ¿Cómo ves este enfrentamiento? ¿Cómo fue tratado en los medios, a diferencia de los años anteriores? Y por el otro lado, ¿qué escenario ves a futuro, teniendo en cuenta que todo el liderazgo de la yihad islámica fue neutralizado en este último enfrentamiento con Israel? Vamos a la primera y después, si me olvidó, me hace recordar un poco la segunda. En primer lugar, tenemos que entender que la cantidad de cohetes aproximadamente estimada por Tzal, y cuando nos referimos a cohetes nos referimos también a morteros y también a otro tipo de proyectiles que dispararon desde Gaza, supera los mil proyectiles. De los 1000 proyectiles, el 94, 95% que iban destinados a algún objetivo puntual civil o militar determinado, el 95% fueron interceptados. Hay otra cantidad que cayó en suelo israelí sin afectar ninguna estructura importante, por así decirlo, y esto realmente justifica el otro éxito del operativo israelí. No hubo víctimas fatales que lamentar, a Dios gracias, más que allá algunos heridos leves por algún disparo, por metralla o por restos que hubo de los misiles. Esto también fue muy calculado, el ejército trabajó muy bien con cúpula de hierro. Hay 140 misiles que disparó la yihad, que cayeron o en el mar o en el territorio propio de la Franja de Gaza. Inclusive tenemos 2 casos puntuales de muerte de chicos por lo que de alguna manera se dan llamar fuego erróneo, aquellos misiles que por defecto, y esta es una de las características de la yihad también, no tiene la capacidad técnica que tiene el Hamas islámico también, y es bastante más rudimentaria, pero es más salvaje en términos primitivos, es más alocada y poco pensante en esos términos. Por eso los misiles en gran parte fueron misiles sin una determinada capacidad puntual, como fue en el encuentro anterior el año pasado, que fue mucho más grave. Este fue otro éxito de Israel, del trabajo de inteligencia de Israel, de minimizar los daños en Israel y de maximizar los daños en los sectores palestinos. Respecto a la segunda pregunta, ahí hay otra virtud de Israel. La crítica esta vez no fue demoledora contra Israel, porque la campaña de esclarecimiento que hizo el ejército de Israel fue inmediata, simultánea. Es decir, hubo un misil palestino que, como se dice, anduvo en reversa y cayó del lugar donde se disparó. Bueno, inmediatamente se subió a las redes esa filmación y no se empezó a hacer peritajes, a ver qué pasó, cómo pasó, cómo pasó. Se hizo, se logró el impacto mediático y los medios de comunicación en general tomaron como válido el video israelí, por dar un ejemplo. Es decir, la respuesta informativa israelí fue inmediata. Y en materia de medios de comunicación hay que manejarse en estos casos con inmediatez. Podemos decir, Ilan, de alguna manera que Israel aprendió mucho desde el pasado año a este año a corregir nuevos diversos errores. Con respecto al futuro, la posibilidad de un acuerdo perdurable con estos grupos es etérea, es muy difusa. Evidentemente, esta tregua que se firmó se va a sostener el tiempo o hasta el tiempo que la yihad decida quebrarla o romperla con algún objetivo determinado, o el Hamas quisiera romperla por algún objetivo puntual. Pero si me permitís, hay un dato más que tenemos que hacer hincapié y vos lo citaste y lo dijiste muy bien. A diferencia del conflicto del año pasado, nosotros tenemos que tener en cuenta que esta vez
la yihad, y el Hamas no participó, la yihad no pudo inflamar a los palestinos ni en Jerusalén, ni en las ciudades árabes israelíes, donde el año pasado hubo incidentes. Jerusalén, siendo el día de Tisha B'Av, un día de recordación, de duelo de los judíos, el muro occidental lleno de gente, no registró prácticamente alertas, salvo una muy puntual, que era 14 kilómetros de Jerusalén. Es decir, nunca peligró ni los palestinos de Jerusalén, salvo algunos incidentes muy puntuales, no ofrecieron ningún tipo de queja o de resistencia a este operativo israelí. Es decir, la yihad no pudo sumar, que era su objetivo, a los palestinos de Jerusalén como el Hamas Islámico lo hizo en mayo de este año, con el tema del Monte del Templo, con el tema de si los judíos subían o los judíos. Fíjate vos, Ilan, que Tisha B'Av, que acaba de terminar, más de 2.200 judíos subieron al Monte del Templo y esto no generó incidentes, a pesar de que es la segunda cantidad de judíos que subieron en lo que va del año, después de lo que fue justamente en Pesach de este año, cuando coincidía con el Ramadán, justamente musulmán. Así que podemos mirar que hasta inclusive políticamente Israel salió muy fortalecido el gobierno actual y una de las consecuencias directas de este enfrentamiento también es el posicionamiento político de Lapid y de Gantz, que ya estaban presentando su candidatura como para primer ministro o para formar una coalición el 1 de noviembre, el 1 de noviembre, pero en principio ante los ojos de la gente hay una satisfacción bastante generalizada acerca de cómo operó el gobierno en esta oportunidad en todas las áreas. Bien, y agrego algo a lo que estabas diciendo, que Sí, solamente de la oposición la lista árabe conjunta no mostró su apoyo, ¿sí?, a esta misión que llevó adelante el Estado de Israel, sí lo hizo Netanyahu y varios partidos más, eh, mostrando su apoyo a la coalición de gobierno frente a esta lucha que lleva contra el terrorismo. Natalio, se nos va sí, acabando el tiempo. se nos va el tiempo. Hay mucho para hablar, lo haremos en otro momento seguramente. Exactamente. Gracias, Ilan, desde ya y vamos a estar en contacto. Naturalmente, seguimos con nuestros informes. Por supuesto que sí, y también nos pueden seguir en redes sociales, donde vamos actualizando todo, nuestra página web. Así que gracias a todos los que nos acompañan del otro lado. Hemos tenido, la verdad, que muchas visitas en este último tiempo, con todos los aconteceres que hemos vivido, pero creo que lo hemos resumido de muy buena manera. Así que hasta acá vamos a llegar con el informe de hoy, ¿te parece? Sí, por supuesto, Ilan, solamente decirle a la gente, agradecerles el seguimiento, las disculpas de los días tan ajetreados que hemos tenido en estos 3 días y si quieren comunicarse con nosotros para suscribirse a los informes que hacemos en forma habitual, llámanos al 15-4971-5547. Eso es todo, Ilan. Será entonces Hablamos, hasta estos días, pero seguimos en contacto como lo venimos haciendo por todas las semanas. supuesto, habitual. Gracias. Gran abrazo y también buena semana para todos los que nos están viendo. Hasta luego. Así es. Hasta luego.